Esta presentación ante el 13 Congreso Internacional de Caminería Hispánica, Madrid, noviembre de 2017, explica la vía romana número 20, Perloca Marítima. El itinerario de Antonino, del siglo II de nuestra era, establecía una catalogación de las principales vías del imperio. Entre ellas la vía romana número 20, de acuerdo con la numeración de Eduardo Saavedra, que se describe en un códice con la leyenda que se expone en la primera imagen. Iter Perloca Marítima Bracaras Turicam, que significa camino por lugares marítimos desde Braga hasta Astorga. El significado de Perloca Marítima es por lugares marítimos, no por la costa, como se ha venido traduciendo erróneamente. En la columna de la izquierda se dan los nombres de unos lugares separados por una distancia, que se indica en la columna de al lado en numeración romana. Los dos primeros tramos no aparecen en el códice, pero los he puesto para guardar coherencia con el origen, al considerar que son compartidos con la vía romana precedente, número 19, que tiene el mismo origen y destino. Los 4 siguientes tramos se distinguen de los 9 últimos porque empiezan por C, 100. Luego son estadios, unidades de medición utilizadas en topografía, geodesia, astronomía y navegación. Equivalen a 185 metros. Los 9 últimos tramos empiezan por X, es decir, 10, y sus unidades de medición son millas terrestres romanas, equivalentes a 1000 pasos dobles o milia passum, con un valor de 1481 metros. Hay una diferencia entre las mediciones en unas y otras unidades de un orden de magnitud. 8 estadios hacen una milla terrestre. El valor en kilómetros se expresa en la columna de la derecha tras la realización del cálculo. Como se observa, son todas mediciones equilibradas correspondientes a jornadas de un día. En el recuadro de abajo se realizan los cálculos de los tramos marinos empezando por Aquis Theranis, que tiene esta denominación de acuerdo con el Codex Parisiensis de la cosmografía de Istro Ético, que se expone al final, poniendo la ubicación real de este hito, así como de los restantes, que como vemos son la isla de la desembocadura del río Miño, Insua Nova, Vicos Caporum o Cabo de Vicos en las Islas Cíes, Ad Duos Pontes o Castro de la península de Nuestra Señora de Alanzada, Grandimiro o Torres del Oeste de Catoira y los siguientes tramos terrestres, Trigundo o Santiago de Compostela, Brigetium, ubicable en Boente, Arzúa, Caranipco, municipio de Palas de Rey, y Luco Augusti o Lugo. El valor de la medición realizada con el programa de rutas marinas Garmin Mapsource, Blue Chart o Google Maps para los tramos terrestres está en la columna de la derecha, siendo las distancias de cálculo muy próximas a las del códice. En esta imagen vemos el trazado de la vía, con origen en Braga y destino en Astorga. En los tramos Braga-Limia o Ponte de Lima y Limia-Tude o Tui se han dibujado algunos miliarios de Portugal, que contrastan con la casi total ausencia de los mismos en los tramos marítimos de la ruta, lo cual es evidente, con la excepción de Adro Bello o Grove, Vilagarcía y las Torres de Catoira, donde se han encontrado lares viales, así como en Pontecesures y Padrón, ya en tramo terrestre, y los 3 miliarios que se pueden asociar a esta vía en las cercanías de Lugo, de San Román de Retorta, Bacurín y Santa Eulalia de Bóveda. En esta diapositiva vemos las páginas de la descripción de la vía romana número 20 en la compilación de Peter Besselin, realizada ya en tiempos modernos, año 1735. En esta diapositiva se muestra el trazado del tramo desde Puerto Xacobeo, junto a la ciudadela de Tui, hasta la isla de la desembocadura del río Miño, o Insua Nova, frente a las playas de Camiña y Moledo. El río Miño es descrito por Estrabón, que cita a Posidonio, quien estuvo en Iberia y dice que es navegable en 800 estadios, es decir, unos 135 kilómetros, al igual que otros ríos peninsulares, con el fin de facilitar el transporte de mercancías y de grupos humanos. También dice que en su desembocadura hay una isla con 2 muelles.
El cálculo se ha hecho trazando waypoints con el programa de rutas marinas sobre el cauce fluvial, en base a la carta del Instituto Hidrográfico de Portugal. He podido constatar la navegabilidad del bajo río Miño incluso desde aguas arriba de Tui hasta Salvatierra y Arbo, donde el curso tiene ya características puramente fluviales. Sin embargo, desde esta zona hasta la desembocadura se observa la existencia de mareas que en Tui suponen una diferencia de cotas de aproximadamente 1 metro. El agua del río Miño en Tui es algo salobre. Pueden navegar por el canal de unos 30,5 kilómetros barcos de pequeño porte, destacando la operación con base en Tui de una patrullera de la Marina Española, Cabo Fradera, y en Vilanova de Cerveira de una patrullera de la Marina Portuguesa, NRP Río Miño. El canal tiene escasas dificultades para la navegación de pequeñas embarcaciones, salvo 2 rocas, que son fácilmente visibles, estando una de ellas balizada, y la presencia de bancos de arena, sobre todo en el estuario, frente a Camposancos y Camiña. El canal navegable entre la ínsula de la desembocadura y las playas de Camiña y Moledo es estrecho, aunque practicable por enfilaciones, salvo que haya fuerte marejada. Al norte de la ínsula hay pequeños pasos entre rocas hacia Aguarda. Esta diapositiva nos muestra el siguiente tramo: Aquis Celanis en la desembocadura del río Miño hasta el cabo de Vicos, o Vicos Caporum, en las Islas Cíes. Es una navegación plenamente oceánica, frente a las costas de Aguarda y Oia. Hay que realizar un quiebro para salvar las rocas del Lobo y el Lobito de Cabo Silleiro. Se observa la equivalencia de las distancias que marca el códice con la medición con el programa de rutas marinas, de algo más de 36 kilómetros. En esta imagen vemos el cabo de Vicos, en la isla sur de las Cíes, que marca el punto norte del canal sur de entrada a la ría de Vigo. En las aguas al norte del cabo de Vicos se han encontrado gran cantidad de anclas líticas fenicias y sobre todo púnicas, de acuerdo con la catalogación de Ramón Patiño, la mayor concentración de todas las Rías Bajas, junto con la playa de Limens. Esto sugiere la existencia de una zona de fondeo de naves oceánicas antiguas en las aguas protegidas al norte del cabo de Vicos. El siguiente tramo de la vía va desde el cabo de Vicos hasta la península al sur de la playa de Alanzada, donde están los restos de un castro y de un puertecito romano que están siendo excavados en la actualidad. Hay que realizar un quiebro para igualar las distancias de cálculo con las del códice, de 27,8 kilómetros, para evitar la roca Fagilda. Si nos situamos en Ad Duos Pontes, con esta imagen se puede comprender el significado del nombre del lugar, hacia los 2 pontes, siendo el primero de ellos un lugar llamado así, Pontes, a 2 kilómetros, y el segundo, Pontevedra, a 25 kilómetros, en cuyo municipio hubo otro Pontes en tiempos antiguos, origen de la primera mitad del nombre de esta ciudad. El siguiente tramo, Ad Duos Pontes hasta Grandimiro, en las Torres del Oeste de Catoira, se traza cruzando el actual istmo de la península de Ogrove, que era en tiempos antiguos una isla, como se extrae de los textos de las donaciones reales a los monasterios en la época medieval y en 2 mapas del siglo XVII. La playa de Alanzada no existía en tiempos antiguos y es consecuencia de movimientos dunares recientes y de la actividad humana. La navegación seguía por lo que hoy es el complejo intermareal de la desembocadura del río Umia, entre las islas de Atocha y Atocha Pequena. La inexistencia del istmo permitía que el flujo y reflujo de las mareas y corrientes en una zona abierta al mar mantuviera despejado el canal, permitiendo la navegación para naves de pequeño porte como las antiguas. También era navegable el canal entre la isla de Arosa y Vilanova. Después, tras los quiebros necesarios para esquivar las rocas, se pasaba frente a Vilagarcía, isla de Cortegada,
y Playa de Bamio, entrando ya en la desembocadura del río Ulla con sus cruceros hasta llegar a las Torres de Catoira, donde se ubicaba Grandimiro. A partir de las Torres de Catoira sigue el recorrido del itinerario ya por tierra, puesto que las unidades de medición son millas terrestres y el río Ulla, aunque es navegable hasta Pontecesures, a partir de aquí se quiebra hacia el oeste, en dirección a las tierras de Oca, encajando la distancia de los medidores romanos con las del cálculo de Google Maps, sigue el camino por Padrón, Iria Flavia, Escravitude, Milladoiro, hasta llegar, en tiempos lejanos, a la que hoy son los restos de unas termas y una necrópolis romanas, que constituyen la base sobre la cual se construiría siglos más tarde la Catedral de Santiago de Compostela. En esta diapositiva vemos los lugares marítimos: Aquis Celanis, Insua Nova, desembocadura del río Miño; Vicos Caporum, Cabo de Vicos, Islas Cíes; Ad Duos Pontes, Castro, Playa Alanzada; Grandimiro, Torres del Oeste de Catoira; y Trigundo, Santiago de Compostela. La suma de las distancias de los tres tramos siguientes del itinerario coincide aproximadamente con la distancia natural a pie entre Santiago de Compostela y Lugo, de donde se deduce la situación de Brigetium por Boente, Arzúa, donde debe encontrarse un castro, hoy día enterrado, que se llamaba de esta forma. Este nombre parece más acertado que Brigantium, que se sitúa demasiado al norte, en Bergondo Betanzos, estando aquel nombre en un lugar más adecuado al sureste del anterior, de acuerdo con la geografía de Claudio Ptolomeo. La ubicación de Caranico, también desaparecido bajo la tierra, sería a la distancia adecuada por el municipio de Palas de Rey, llevando la vía hacia Lugo algo al norte, por el antiguo Camino Real, pasando por San Román de Retorta, Bacurín y Santa Eulalia de Bóveda, donde se han encontrado miliarios romanos. El recorrido del itinerario entre Lugo y Astorga coincide con el trazado con Google Maps pasando por Pedrafita do Cebreiro, Toral de los Vados o Cacabelos, Ponferrada, Bembibre y Manzanal del Puerto. Mapa de la Hispania noroccidental realizado por el autor a partir de las coordenadas terrestres de la geografía de Claudio Ptolomeo, donde se representan en ejes ortogonales la longitud desde el meridiano 1 de las Islas Canarias, Fortunate Insulae, y la latitud desde el paralelo 1 del Ecuador. Aparecen las dos islas de los dioses, Deorum Insulae Due, que son las Islas Cíes, las 10, Decem, Islas Plateadas o Catidérides, Ons, Sálvora, Ogrove, Atocha, Cortegada, Arosa, etc., y al norte las tres rocas blancas, Trileuci Scopuli III, o Islas Isargas. También ubica Brigantium al sureste del Bir Flu Ostia, o puerto de la desembocadura del río Mandeo, Bergondo o Betanzos. Aparece un lugar llamado Brigetium al sureste del anterior, que es más apropiado para localizarlo como Mansio de la vía número 20. La descripción de la vía romana número 19 del Vetera Romanorum de Peter Besseling. La cosmografía de Histroético, del Codex Parisiensis de la Biblioteca Nacional de Francia, del siglo IX. Por último, mapa con las dos vías 20 y 19 separadas lógicamente, deduciéndose la traza de esta última a partir de las evidencias arqueológicas de la catalogación de los miliarios del noroeste peninsular de Rodríguez Colmenero. Esta resolución de las vías 19 y 20 es coherente con los códices medievales, como el Códice Calixtino, Calixtinus Codex, que establece una navegación en dirección sur-norte de la barca con los restos del apóstol Santiago, o Translatio Sancti Jacobi, frente a las costas occidentales de la península ibérica en el siglo I después de Cristo, y por las Rías Bajas,
que entronca con las leyendas y tradiciones marineras gallegas como la de El Caballero de las Conchas de Bouzas, única leyenda conocida sobre el origen de la concha de Vieira como símbolo del peregrino, y la ruta del mar de Arosa y del río Ulla. También establece la peregrinación terrestre en dirección este-oeste desde los tiempos de Carlomagno hasta Santiago de Compostela.